Grabamos esta sesión para poderla compartir posteriormente con vosotros y que lo podáis hacer extensible a las personas de vuestro equipo que quizás no hayan podido estar hoy o os habéis inscrito y finalmente no habéis podido asistir, pero queremos compartir con vosotros el contenido. Y bien, hoy vamos a hablar sobre declaraciones y planes de envases, obligaciones y novedades para este 2026. Y para ello contamos con un elenco de excelentes profesionales que comparten con nosotros su conocimiento. Implica, Cartón Circular, Valenberg e Imedes nos acompañarán a través de las personas que ya tenéis aquí y que os iré presentando poco a poco. El objetivo principal de este webinar era contaros un poco las novedades que hay en materia de responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones que con el tiempo, sabéis que llevamos algo más de año y medio, en que la responsabilidad ampliada del productor se extendió a los envases industriales y comerciales, y eso ha derivado en una serie de obligaciones colaterales que antes pues no teníamos, desde la adhesión a un scrap a ahora, por ejemplo, la presentación de la declaración anual de envases, otros conceptos que han ido evolucionando como el tema de la reutilización, algunos que han generado algo de problemática a la hora interpretativa, como ha sido el tema del poseedor final, del que hablaremos también hoy, y finalmente los famosos planes de prevención, tanto de residuos como de envases. Y bueno, a todo ello hoy le hemos querido dar pues bueno, un recorrido para informaros cuáles han sido las novedades y cuáles son vuestras obligaciones. Vamos a tratar de que sea un webinar que se pidió a las participantes, que sea eminentemente práctico y que os ayuden a saber qué tenéis que hacer y cómo hacerlo. Y sin más, doy comienzo a Laura Sandesiria. Laura es directora general de Implica, ingeniera química de posgrado en gestión integral y medioambiental de la empresa, especialista en gestión de envases y residuos de envases, además de la responsabilidad amplia del productor, circuitos de reutilización de envases, y tiene más de 25 años de experiencia en el sector. De la mano de Laura, bienvenida. Vamos a conocer hoy en qué consiste este tema de la presentación de la declaración de envases, y vamos a explorar un poquito más las soluciones en reutilización que desde Implica habéis venido trabajando y que, bueno, pues queremos comentar porque sabemos que es una de esas grandes tendencias que nos pide la Unión Europea y que trabajemos más en la reutilización para evitar la generación de residuos. Pues sin más, muchas gracias, Laura, Muchísimas y gracias, bienvenida. Cristina. Gracias por invitarnos. Comentaros un poquito que efectivamente hemos intentado compartir entre todos los ponentes que estamos todas las obligaciones legales para que vayáis viendo cuáles son las que hay que cumplir o dejar de cumplir este año, cuáles son novedades, cuáles hay que continuar. Yo voy a explicar dos de las partes importantes que, como bien ha dicho Cristina, es la declaración de envases y un poco todas las novedades de reutilización. Deciros, supongo que aquí no sois nuevos en todo esto, que bueno, estamos hablando de un Real Decreto que ya entró en vigor en el año 2022 y que muchas de las cosas que se van a ver hoy es no solamente con la visión de este Real Decreto, sino con la visión de un futuro reglamento europeo que ya está publicado y que entra en vigor el 12 de agosto. Según nos ha dicho el Ministerio, lo van a adaptar a la legislación española y habrá un nuevo Real Decreto de envases. Con lo cual, mucho de lo que estamos diciendo ahora es en base al Real Decreto y en base a ese reglamento europeo para poder ir ayudándoos y que no solamente cumpláis lo que a día de hoy y afecta, sino que cumpláis en el futuro. Bueno, voy a compartir las presentaciones, se le han pasado, por supuesto, todas ellas a Cristina para que luego las comparta con vosotros. La voy a poner en formato presentación para que la veáis. Y ya si me compartís, me decís perfectamente que funciona, pues continúo. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Si no, perfecto. No, todavía no, Laura. A ver Vale, ahora. pues Espera, espera. estará cargando, supongo. Ahora. Vale, Gracias. fenomenal. Pues bueno, lo primero es, o sea, un poco un índice de lo que vamos a ver, que es la declaración anual de envases, qué información debéis de declarar, cómo estamos haciendo los scrap para ayudaros a esa declaración que tenéis que hacer, y voy a meterme un poco en la parte en la cual implica es pionero, que es la reutilización de los envases, ¿vale? Lo primero, tenéis que saber efectivamente que nosotros decimos 6 obligaciones más grandes en el Real Decreto de Envases. La primera es darse de alta como envasador. Supongo que si estamos aquí es porque sois envasadores y porque ya estáis dados de alta. Pero la siguiente obligación que ya os pidió el Ministerio es ir haciendo las diferentes declaraciones anuales a año vencido. Es decir,
antes en principio del 31 de marzo, aunque os informo que este año por caer en fin de semana nos han abierto hasta el 2 de abril, pero teóricamente es antes del 31 de marzo, hay que declarar los envases que se han puesto en el mercado en el año anterior, ¿vale? Es un reporte obligatorio que todas las empresas debéis hacer. Eso lo ha impuesto este Real Decreto, el Real Decreto 1055, y el objetivo es que conozca todos los datos de envases. Que sepáis que si muchos de vosotros os disteis de alta en el registro y en ese momento cuando os disteis de alta no había scrap constituidos y a lo mejor pusisteis scrap no constituido, como ya tenéis obligación de estar dados de alta en un scrap, deberíais de haber cambiado esa parte y de estar de scrap no constituido al scrap en el cual estéis y tendríais que haber subido un certificado. Los scrap, y de hecho implica, dentro de su plataforma, emiten los certificados para que podáis cumplir con todo eso. Y después lo que vais a hacer es esa declaración en el apartado correspondiente, es decir, en el apartado de envases del scrap con el que estáis. Si por un casual estáis con un scrap para comerciales, otro para industriales y otro para domésticos, puesto que es factible, cada envase se deberá declarar en su lugar correspondiente, ¿vale? Entonces, qué es lo que más hay que hacer? Bueno, primeramente debéis estar registrado lo que he dicho, el certificado, y aparte de todos los dos pasos, hay que ver cuánto ponéis en el mercado. ¿Por qué? Porque a los que ponen poca cantidad, es decir, menos de 15 toneladas, hay una declaración que se llama simplificada, ¿vale? En cambio, para los que ponen más de 15, la declaración es una declaración ordinaria. La diferencia es poca, es decir, en el fondo al final en las dos declaraciones hay que dar los datos separados por materiales. La diferencia un poco es que en el caso de la declaración simplificada hay unas especificaciones que te piden de menos, pero en el fondo es la misma información, cantidad de envases puestos en el mercado del año anterior. Y este año, aunque os he dicho que es antes del 31 de marzo, este año hay que hacerlo hasta el 2 de abril. Vale. Una vez que accedáis a la web del ministerio, que por cierto hay que acceder a través de un certificado electrónico, veréis todas las categorías de envases que os disteis de alta y, como os he dicho, con qué scrap estáis y con qué scrap vais a declarar. Y para cada envase os van a pedir esta información, con lo cual os insto a que si vais a hacer la declaración por vosotros mismos ante la plataforma, hayáis tenido este inventario, ¿vale? Es decir, por un lado, tipo de envase, primario, secundario y terciario. Hay unas definiciones en el Real Decreto que dice que cuál es el envase primario. Yo siempre os pongo un ejemplo. Por ejemplo, un envase primario es un bote de pintura. Cada bote, que es una unidad de venta, es el envase primario. ¿Secundario qué es? Pues lo que sirve para unir varias unidades de venta. Por ejemplo, a lo mejor podría ser la caja, si tú puedes llegar a vender esa caja con esas unidades de venta. Y terciario son todos los envases de transporte, los palés, los flejes, las cartoneras, con lo cual vosotros podéis tener envases primarios, secundarios y terciarios. Vale, también hay que saber cuántas unidades ponéis en el mercado, porque al ministerio no solamente le interesa los kilos, sino las unidades, porque hay luego una serie de índices, que luego hablará mi compañera del tema de los planes especiales de prevención, que es el índice KRKP, que le importa mucho al ministerio cuánta cantidad de envase ponemos por cada envase, porque la idea un poco es minimizar esa cantidad, ¿no? También te piden el material, hay que saber si es cartón, metal, plástico, y en el caso de los plásticos te piden qué tipo de plástico es, ¿vale? También te piden si posee material reciclado y, por último, si es de un solo uso o si es reutilizable. En el caso de reutilizables, hubo una nota técnica del ministerio que dijo que la primera vez que hicisteis la declaración, que tocó por ahí el año 22, teníais que decir todos los envases reutilizables que estaban dando vueltas y que luego cada año solamente había que declarar las nuevas adquisiciones al sistema de reutilización. ¿Vale? Es decir, que para envases de un solo uso son la cantidad de envases puestos en el mercado y para envases reutilizables lo que te dice es la nueva cantidad de envases comprados y que has aportado al circuito. ¿Vale? Bueno, esta es visualmente la pantalla que hay en el ministerio, que veréis que son todo como desplegables. Cierto es que hay una subdivisión anterior, que es si el envase es bebida y no bebida, porque hay una serie de características de los envases de bebidas diferentes, pero lo primero es eso, seleccionar bebida o no bebida, seleccionar qué tipo de envase, si es primario, secundario o terciario, seleccionar si son reutilizables o no, y por cierto, que no os he dicho, en los reutilizables también te piden el ciclo, en la vida útil. ¿Vale? Es decir, tú tienes un envase reutilizable que tú vas a utilizar durante una serie de ciclos y también te piden esa información. ¿Vale? Una vez que se rellenan todos los datos y vais viendo las pantallas, ojo, nosotros, bueno, desde Implica tenemos una guía en la cual os vamos a decir exactamente, os decimos exactamente cómo hacerlo, pero ojo porque tiene un truquito. Porque si ponéis todo en unos apartados en vez de cómo se tiene que hacer, puede ser que os den errores. No os preocupéis, que si os ponéis a hacerlo y tenéis cualquier duda, nos podéis llamar, hacemos un Teams con vosotros, está la guía explicando, es decir, tenemos todas las herramientas para poder hacerlo y ayudaros a hacer esta declaración.
Pero si eres una empresa adherida a Implica, nos habéis dado ya los datos a nosotros, es decir, para el scrap ya nos habéis dicho cuántos envases habéis puesto en el mercado a la hora de calcular las tarifas, ¿no? Con lo cual el scrap ya tiene toda esa información. Sería muy sencillo si el ministerio nos hubiera permitido hacerlo por vosotros, que directamente nosotros diéramos los datos al ministerio. Pero el ministerio no ha contemplado esta posibilidad, sino que sois vosotros los que tenéis que directamente hacer la declaración. Pero ha dejado una posibilidad, y es que si nos otorgáis el apoderamiento, que así se llama, al scrap, el scrap puede hacer por vosotros esa declaración. Nosotros a todos los adheridos les hemos informado de cómo hacer este sencillo paso de apoderamiento, hemos mandado una guía, todas las empresas nos están apoderando y nosotros en tiempo y forma emitiremos la declaración al ministerio y os enviaremos el reporte y el acuse de recibo para que tengáis por seguro de que hemos hecho esa obligación por vosotros. Es decir, que tú por un lado tendrías que declarar el scrap y por otro lado tendrías que declarar al ministerio, porque es así la forma en la que ha determinado el ministerio, pero hay una forma que es a través del apoderamiento y que sepáis que desde Implica a todos sus adheridos les permitimos apoderar de manera gratuita, es decir, dentro del coste del servicio y hacemos ese servicio por vosotros. Si cualquiera de las empresas aún no está de alta en un scrap, y aún no he hecho la declaración, pues por supuesto nos puede llamar, o si alguno de los que estáis aquí ya sois adheridos y no os habíais informado de este tema, llamarnos, os informamos y os hacemos la declaración por vosotros. ¿Vale? Ojo, esto es importante saberlo. Muchas veces hacer una declaración o muchas veces la contribución al scrap no es un importe elevado y en cambio las sanciones a las cuales nos atenemos son bastante elevadas. Entonces, yo creo que los trámites podemos ayudaros para evitar que tengáis cualquier problema. ¿Vale? Paramos el apartado de declaración, que es una de las obligaciones que hemos dicho que tenéis una vez que os habéis dado de alta, y ahora nos vamos a meter en otra de las novedades que marcaba el Real Decreto, y es todo el tema de la reutilización. ¿Vale? La reutilización no es una novedad en sí, lo que es una novedad que marcaba este Real Decreto es la forma en la cual se deben de reutilizar los envases. Muchos envases se han reutilizado toda la vida, pero ahora mismo eso se consideraría dentro del campo de lo que se llamaba reuso. Para reutilizar hay que hacerlo según dice este Real Decreto. ¿Y por qué hay que hacerlo? Primeramente porque hay unos objetivos muy ambiciosos en este Real Decreto en cuanto a la reutilización. De hecho, dice que el 20% de todos los envases que se pongan en el mercado en el año 2030 tienen que ser reutilizables. Deciros que desde Implica, pues bueno, pues un poquito por esa bandera de que somos pioneros en la reutilización, pues ya tenemos más del 50% de nuestros envases son reutilizables, con lo cual fenomenal, ese objetivo está cumplido. Pero ojo, que os he dicho al principio que hay una legislación que es el nuevo reglamento europeo y esta viene con otros objetivos. Y uno de ellos es que dice que los envases de transporte, que son los que se llaman business to business y entre empresas, el 100% de esos envases en el año 2030 tendrán que ser reutilizables. Ojo, que eso es una burrada. Cierto es que hay como envases de transporte, podemos decir que son los palés, los flejes, los films, y hombre, todos estáis pensando conmigo que cómo el film va a ser reutilizable. Bueno, pues efectivamente la comisión se equivocó un poquito en esto, ha echado para atrás y el film lo ha sacado de los objetivos de reutilización. Sí que el film es un envase de transporte, pero el film no es un envase que tenga que cumplir esos objetivos. Pero sí el palet, pero sí otros envases de transporte, con lo cual la reutilización es algo súper importante que tendremos que tener en cuenta. Vale. Lo que os he dicho, ¿por qué este Real Decreto cambia y varía todo el tema de la reutilización? Porque dice que para que un envase sea reutilizable tiene que estar dentro de lo que se llama sistema de devolución y retorno. Ojo, porque esto que os estoy diciendo con el Real Decreto va a cambiar con el Reglamento Europeo. Y lo que ahora se llama sistema de devolución y retorno, en el futuro Reglamento Europeo se llamará sistema de reutilización a secas, ¿vale? Yo os cuento lo que hay a día de hoy, lo que tenemos que cumplir, que no es desde ahora. Esto teníamos que haberlo cumplido desde la promulgación del Real Decreto. Hablamos de finales del 22, ¿vale? Un envase dice que tiene que estar dentro de un sistema de devolución y retorno, que estos sistemas de devolución y retorno tienen que estar bajo el paraguas de un sistema de responsabilidad ampliada, es decir, un SCRAP, un SIRAP, y habla este Real Decreto, y de hecho notas técnicas que hay después, de que el sistema puede ser individual, es decir, ustedes con sus clientes tienen un sistema de devolución que puede ser colectivo, es decir, que varias empresas que utilicen el mismo envase lo pueden compartir entre ellas, que puede ser abierto, que eso significa que vamos trasladando la propiedad del envase, o que puede ser cerrado. Entonces, todos ustedes que tengan un sistema de reutilización, les insto a que analicen un poco yo qué tengo. ¿Soy yo sola con mis clientes?
soy yo sola y otros con mis clientes, traspaso la propiedad, no la traspaso. ¿Por qué? Porque en el caso sobre todo de los palés, hay que ir pensando que de aquí a dentro de 2 días, al 2030, o monto mi sistema yo sola con mis clientes o tendré que participar en sistemas colectivos porque no me deja otra el reglamento europeo. Me dice que el 100% de los envases de transporte tendrán que ser reutilizables, con lo cual no hay otra opción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho implica en todo esto que hablamos de la reutilización? Es que por un lado hemos homologado todos los sistemas individuales que teníais vosotros, porque hay que homologarlos a este Real Decreto y tienen que cumplir una serie de características bastante importantes. Y por otro lado, para todas las empresas que no han podido montar por sí mismas un sistema individual, hemos creado un sistema colectivo para arreglar la papeleta. Es decir, que ahora mismo, si quisieran, el 100% de las empresas que están adheridas a Implica ya cumplirían con el objetivo del 2030. ¿Vale? O montan el sistema individual y lo tenemos homologado, o se adhieren al sistema colectivo que ya tenemos. ¿Vale? ¿Cómo hemos hecho este sistema colectivo? Que es la parte más novedosa. Bueno, pues hemos confiado en una empresa de prestigio que es Ecofir. Ecofir tiene toda la plataforma de trazabilidad, ya que esta es una de las partes más importantes que marca el Real Decreto en materia de un sistema de evolución y retorno, y con todo esto aseguramos todas las obligaciones. La trazabilidad, la transparencia, el traspaso del depósito que hay que cobrar, aseguramos la devolución, controlamos el número de ciclos y de hecho con toda esa información es lo que luego nos habilita a poder hacer la declaración que os hemos comentado, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el colectivo y por otro lado tenemos los individuales. Que sepáis que nosotros ya tenemos más de 215 sistemas de devolución y retorno homologados. Les hemos mandado un procedimiento específico autorrellenable muy sencillo para que la empresa con ese checklist pueda saber lo que tiene y lo que no tiene, complementar lo que tiene y si con ese documento rellenado con vuestros informes valdría ante cualquier auditoría para decir que vuestro sistema individual cumple con estas obligaciones. Tenemos, por supuesto, de todo tipo de envases estos sistemas, sobre todo de palés, pero bueno, no nos olvidamos del resto de envases reutilizables que existen, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para homologar en el caso de que vosotros tengáis el sistema individual? Nosotros todos los procedimientos que hacemos para hacerlo más sencillo los hemos hecho en 6 pasos, siempre son los 6 pasos de Implica. Entonces, el primero que hay que hacer, pues, bueno, pues firmar el contrato de adhesión a Implica para homologar vuestra información. Segundo, enviarnos todos los datos iniciales de envases reutilizables que tenéis. Tercero, un envase para que sea reutilizable no solamente tiene que estar en un sistema de devolución, sino que tiene que estar concebido como tal, fabricado como tal. Si algunos de vosotros sois fabricantes de envases reutilizables, tendréis que en un futuro ir dando a todos vuestros clientes esas declaraciones de conformidad de que el envase es reutilizable. Hay que informar a vuestros clientes de esta operativa cómo deben de devolver los envases, en qué condiciones, a qué agente, cuáles son las condiciones de aceptación o no aceptación. Por supuesto, un envase reutilizable no se convierte en residuo hasta que acaba sus ciclos. Por tanto, puede ser que en algunos casos, sobre todo por ejemplo GRGs, se necesita a lo mejor un acondicionador o un lavador, con lo cual habrá que contratar a estos acondicionadores o recuperadores, marcar los envases, que esta es una de las cosas que marca el Real Decreto de manera muy clara, que es marcar los envases, pero ojo que el reglamento europeo no lo marca tan claro, con lo cual habrá que ir viendo cómo se adapta. Y si tú sigues estos 6 pasos, podrás homologar perfectamente el envase con Implica. Bueno, hasta aquí lo que me tocaba a mí contaros hoy, que es la parte de las declaraciones y la parte de la reutilización. Que sepáis que en Implica nuestra mayor premisa es complacer a los clientes y tenerlos en el centro. Por eso hemos hecho una encuesta de satisfacción en la cual nos han ido diciendo un poquito qué era lo que más premiaban de nosotros. Pues bueno, un poquito lo tenéis aquí también en las diapositivas para que lo sepáis. Y por qué elegirnos a nosotros para ayudaros en todo el tema de RAP y sobre todo los datos de contacto. Los Scrum nos estamos erigiendo en defensores de la información y la formación. Desde Implica, pues tenemos canal de LinkedIn, de YouTube, de Instagram. Hemos hecho comunidades de WhatsApp. Y bueno, aquí tenéis todas nuestras señas para poder seguirnos y seguir mantenidos informados. Que yo, como siempre digo, la información es poder y eso es lo que estamos intentando hacer desde los Scrubs para que sepáis todas vuestras obligaciones legales. Y muchísimas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo que tenía y te doy la palabra, Cristina, para que continúes. No sé si... Cristina. Si no, la siguiente Hola, sí, ponía. sí, 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 Ah, sí, sí, sí. perfecto, perdona. Disculpa, disculpa, me estaba fallando la conexión. Em,
Muchísimas gracias, Laura, por explicarnos un poco en qué consiste la declaración anual de envases, cuándo tenemos que hacerla, cómo tenemos que hacerla y también por contarnos un poco el avance que habéis hecho vosotros en particular desde el lado de la reutilización y la certificación de la reutilización. También un poco por introducirnos algo que vamos a seguir hablando en próximos webinars, que va a ser el tema del nuevo reglamento europeo, el famoso PPWR, y que exploraremos un poco de aquí a su entrada en vigor. No lo he comentado anteriormente, aprovecho ahora y lo digo. La idea es que podáis hacer preguntas en este momento, también que podáis hacerlas al final de la sesión, o sea que a través del chat os animo a poder utilizar ese canal para ir lanzando preguntas. Si nos da tiempo entre presentación y presentación las haremos y si es pertinente a esa presentación y si no las acumularemos para el final. Somos bastantes inscritos hoy, por lo tanto os ruego que utilicéis el canal del chat para poder evacuar las preguntas. También que sepáis que a la finalización vais a recibir todos tanto las presentaciones como la grabación del vídeo, ¿vale? Y seguimos en el webinar. Vamos a hablar ahora del concepto de poseedor final, que como decíamos, pues ha generado ciertas discrepancias, problemas interpretativos, alguna que otra duda, y nos ha parecido muy pertinente pues, poder hablar de ellos también de la mano de otro scrap, cartón circular, a través de la palabra de Pilar Arrayas. Gracias, Pilar, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias Pilar a es ti. licenciada en ciencias ambientales, experta en economía circular, amplia experiencia en todo lo que es sistemas de responsabilidad ampliada del productor. También durante tu trayectoria has estado vinculada a sistemas colectivos de responsabilidad en otros sectores de recuperación, donde has desarrollado, por ejemplo, proyectos de residuo cero, ¿vale? Para otros sectores industriales. Ahora mismo eres directora de Cartón Circular, sistema colectivo de responsabilidad ampliada para la gestión de envases industriales. Muchas gracias, Pilar, por contar contigo hoy. Dejo de compartir yo para Genial. darte a ti la posibilidad y vamos a conocer un poco de tu mano, vamos a explorar este tema del concepto de poseedor final. Vale, ¿quieres que hablemos antes de conceptos poseedores después de la parte del fabricante entonces? Venga, pues porque lo tenía al principio al revés, pero como es muy sencillo, no te preocupes, que le damos la vuelta y empezamos por la parte también de poseedor, ya que es verdad que Laura ha hecho esa introducción, esa parte inicial sobre, bueno, pues las obligaciones de la declaración, ¿no? Más del productor de producto, pues ahora iríamos a ver ese rol del poseedor final. Así que, venga, pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias a Beb por contar hoy con cartón circular. Creo que ya lo vemos en pantalla. Sí, Perdona. falta la pantalla completa solo, Pilar. Sí, porque Fenomenal. voy, espérate, que es que como tengo Sí, se aquí, ha puesto a doble. sí, Se se ha ve un puesto al poquito doble. más chiquito así. Espérate, que, a ver, espera, que justo ahora, vaya. No te da la opción, lo tienes abajo, Sí. ¿no? Compartir. A ver. ¿Viste? Pues perdona un segundín porque no sé qué ha pasado, que se No. me ha ido después de tenerlo aquí todo. Ahora estás compartiendo, por Sí, lo lo menos lo que está pasa es lanzando, que fenomenal. mm, Lo está lanzando a doble. sí, Si le das a finalizar la presentación, quizás le puedes volver a dar, ves ahí en el medio, arriba aparece es que como finalizar. tengo arriba el menú, de verdad, qué rollo. ¿No lo ves? ¿No lo puedes desplazar? A ver si ahora ya me deja. Mira, nada, vamos a... Había ahí una opción que ponía finalizar presentación, lo que pasa es que a lo mejor te aparecía aquí, es que oculta. me aparecía el menú encima, por eso no... Lo puedes arrastrar quizás ese Claro, menú. nada, ya está. Lo tengo, lo tengo. Espera un segundín que ya puedo compartir. ¿Vale? Venga, lo tenemos aquí, la parte de acuerdo de poseedor. Venga, perfecto. Pues perdonad, Nada, que nada, nada, desde tranquila. que he ido cambiando el orden de las diapositivas se me ha ido. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de la parte de acuerdo de poseedores finales de residuo industrial, ¿vale? Y primero, ¿qué es esto de los poseedores finales de residuo? Bueno, pues las empresas generáis
residuos de envases en vuestros procesos. Es lo más habitual que tengáis, bueno, pues esos bidones, esos GRGs, esas cajas vacías que se os generan por vuestra actividad. Por tener esos residuos de envase, sois poseedor final de residuo. ¿Y qué ocurre? Pues que desde que entra en vigor este Real Decreto de Envases 1055, pues, y aparece la RAP para envases comerciales e industriales, los residuos de envases ya no se pueden, entre comillas, gestionar igual que antes. Hay unos cambios y lo que hay es que el que tiene la obligación de asegurar esa gestión son los envasadores, los productores de producto. ¿Cómo lo aseguran? Pues a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Y para eso tienen dos modelos. El Real Decreto les permite, por un lado, el delegar la gestión de los residuos en un sistema de responsabilidad ampliada del productor, es decir, el poseedor del residuo, vosotros, vuestras fábricas, vuestras instalaciones, acordáis con un sistema que la gestión del residuo la realicen ellos, dejáis de hacerla vosotros. Es ese sistema el que sacará un concurso público, sacará un tender. Los gestores de residuos que estén interesados ofertarán y el SCRA decide quién hace la gestión del residuo y con qué condiciones. Eso es una opción. Segunda opción es que el poseedor contrate al gestor de residuos que decida, pues como hasta ahora, pero después informe de la trazabilidad de los residuos de envases a este sistema para que esa gestión correcta del residuo cuente a los objetivos españoles que tenemos con el Real Decreto de Envases y suban, bueno, pues al Ministerio, se informe a Europa y España pase a cumplir los objetivos de recogida y reciclado. En, en los dos casos se puede hacer con el scrap o el SIRAP que decida el poseedor. No tiene por qué ser el sistema al que se esté adherido como envasador, no tiene por qué ser tampoco el sistema al que esté adherido tu proveedor de productos de los cuales tú gestionas sus residuos, ¿vale? Pero tienes que decidir uno de los dos caminos. Nosotros desde Cartón Circular siempre aconsejamos mantener la gestión actual, que el gestor y el poseedor sigan acordando las condiciones en las que se realiza este servicio, y después el poseedor debe trasladar esta información al SCRAP. ¿Por qué recomendamos esta vía? Bueno, porque nos parece que es la vía que menos interferencias en los modelos de gestión de residuos ofrece frente a la otra opción. Por lo tanto, es la manera que os recomendamos, es la manera que a priori la mayoría de scraps también están apostando por ella. Entonces, deciros que, dado que sois poseedores finales de residuos, bueno, pues que podéis mantener la gestión con vuestro gestor, pero tenéis que elegir un sistema con el que reportarle esa trazabilidad. Vale. Importante. En el caso en que la gestión del residuo la hayáis delegado en un sistema, ahí en los documentos de identificación sí que se debe poner el número de autorización del SCRAP. ¿Por qué? Porque es el SCRAP el que pasa a ser el operador de esa gestión. Pero si no habéis delegado la gestión del residuo en ningún sistema o seguís encargando vosotros con vuestro gestor, el número de autorización del SCRAP no debe aparecer en esos documentos de identificación. Por lo tanto, las empresas tenéis ese doble rol. Tenéis el rol de productor de producto y tenéis el rol de poseedor final. Productor de producto porque vendéis envases, vendéis productos envasados. Y además, por vuestro proceso productivo, generáis residuos. Por lo tanto, sois poseedores finales de residuos de envase. Así que tenéis que cumplir con ambas obligaciones que os marca el Real Decreto. Como productores de producto cumplís mediante el contrato de adhesión. Como poseedores finales de residuo cumplís mediante los acuerdos finales de poseedores. Aquí, bueno, pues os invitamos a conocer los distintos modelos de cada scrap y sus cuestiones para que elijáis el que más se conviene, el que más se adapta a vuestras necesidades. Hay un tema importante en cuanto a la gestión de los residuos de envase, y es que tienen que aparecer codificados con los LER 1501 propios de los envases. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque dado que son residuos de envase, son los códigos LER con los que se tiene que gestionar.
Si ahora tenéis residuos de envases en otros flujos, en otros códigos LER, en códigos LER 20 o otros, pues tenéis que hablar con vuestro gestor y de manera coordinada hacer ese cambio para que esa gestión se pueda sumar a los objetivos de los scraps, dado que los scraps están solo autorizados para los LER 1501. Por tanto, solo podremos sumarnos operaciones que tengan esta codificación. Eso sí, el cambio insisto en que el cambio de leer tenéis que hacerlo de manera coordinada para no incurrir en en ninguna incidencia documental, porque si, ya sabéis, hacéis vosotros, cambiáis el residuo, pero vuestro gestor no, pues los documentos de identificación y demás información no saldrá de manera coordinada y ahí sí que podríais entrar en un incumplimiento, ¿vale? Recapitulando, ¿qué obligaciones tenéis como poseedores finales de residuos? Bueno, los poseedores finales de residuos son hemos dicho, aquellos agentes que generan o poseen residuo de envase y obligaciones legales que os confiere este Real Decreto. Separar los residuos de envases por materiales y peligrosidad. Esto no es una novedad, ya venía en la legislación anterior, pero el Real Decreto pues enfatiza esta parte en que los residuos de envases pues deben gestionarse de manera separada según materiales y según peligrosidad. No quiere decir que saquéis del flujo me lo invento, aquellos que seáis productores o fabricantes de envases de plástico, pues que saquéis los mismos envases de plástico de esas mermas de producción, sino no tenéis que separar, por un lado, los residuos de envases plásticos de vuestras mermas si es el mismo material, pero sí que no los mezcléis con otros materiales, ¿no? Otra obligación legal, bueno, pues tener previsto un circuito de retorno para los envases reutilizables que recibáis de vuestros proveedores. Aquí los envases reutilizables que recibís de vuestros proveedores, este proveedor os habrá indicado en las condiciones en que debéis hacer la devolución de los mismos. Y por último, proporcionar la trazabilidad de estos residuos de envases a vuestro RAP de referencia. ¿Vale? Y ya pasamos a la parte de, si quieres, Cristina, a la parte de fabricantes de envase, que también habíamos comentado que en esta sesión íbamos a abordarla. ¿Cuáles son las obligaciones del fabricante del envase con la responsabilidad amplia del productor? Bueno, como hemos dicho, un poco por poner contexto normativo, es desde 2022, desde que se aprueba la Ley 722 y el Real Decreto 1055. En estos textos legales es cuando las empresas de nuestro país tienen responsabilidad además sobre los envases comerciales e industriales. Es la principal novedad. Hasta entonces solamente la RAP residía para los envases domésticos. ¿Qué ocurre? Que hemos sido el primer país en tener este Real Decreto de Envases y en paralelo se estaba tramitando ese Reglamento Europeo de Envases que ya está aprobado y en unos meses pues entra en vigor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora hay que casar las obligaciones que aparecen en el Real Decreto aprobado con las del Reglamento Europeo. Y aquí el Ministerio ha informado que va a hacer un nuevo texto de Real Decreto, pero de momento no lo conocemos y no sabemos cuándo estará. El Reglamento Europeo, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues sus principales objetivos son reducir los residuos de envase, es decir, que cada vez haya menos cantidad de envase, bien porque haya menos unidades o porque los envases que se pongan, bueno, pues sean más ligeros. Promover la reutilización y el rellenado de productos. Que todos los envases sean reciclables en 2030, incluidos también los reutilizables. Garantizar la recogida separada de los materiales en coherencia con los objetivos de reciclado e incrementar el uso de materiales reciclados con esa materia prima secundaria en la fabricación de nuevos envases. Como hemos dicho, este reglamento europeo es de aplicación inmediata en todos los Estados miembros, porque tiene el rango de reglamento y entonces es de aplicación inmediata y entra en el 12 de agosto de 2026. Y todavía queda mucho por desarrollar, quedan muchos actos delegados que el Reglamento Europeo, bueno, pues todavía no se han publicado y se está trabajando en ellos, pues en cuanto a criterios de codiseño, criterios de etiquetado
o criterios de reciclabilidad. Y entrando ya en la figura del fabricante de envase, ¿qué cambia? Bueno, es cierto que el reglamento habla de fabricante de envases o de fabricante de productos envasados. Es decir, fabricante de productos envasados sería lo que conocemos un envasador, ¿no? Equipara las dos figuras, la de fabricante de envase y la de fabricante de productos envasados. Entonces dice que será el fabricante de envase o el de productos envasados será el propio fabricante de envases o esa persona física o jurídica que encargue el diseño del envase con su propia marca, independientemente que aparezca en el envase el nombre de quien fabrica dicho envase, o lo que es lo mismo. Hasta ahora, las marcas de distribución o las marcas blancas que vendían productos con su propia marca, pero se identificaba en ese envase que era otra empresa la que lo fabricaba, el reglamento sí que pone el foco en que es esta marca blanca, esta marca de distribución, la obligada, la que tiene la responsabilidad sobre ese envase, excepto las microempresas, siempre que estas microempresas bueno, encargue el diseño a un suministrador del envase, a un fabricante del envase y ambos estén en el mismo estado miembro. Entonces, a quien responsabiliza sería al fabricante del envase que le vende, que se lo vende a esta microempresa. Pero si no están los dos en el mismo estado miembro, pues serían ellos de nuevo los obligados. Entonces, el reglamento europeo define como productor de productos, es decir, como envasador, tanto al fabricante del envase, importador o distribuidor. Y lo que viene a decir es que estas tres figuras, fabricante de envase, importador o distribuidor, será el responsable de la RAP siempre que comercialice envases de transporte, envases de servicio, envases de producción primaria o productos envasados en un país, en un estado miembro o incluso que envíe a otro estado miembro. O sea, es decir, hay que identificar dónde está aquí el usuario final que consume este envase. Es como nuestra figura de representante autorizado que siempre responsabiliza al que le vende ese producto. Y en el caso en que el fabricante, importador o distribuidor sea el responsable del desembalado de esos productos de esos productos sin ser el usuario final, es decir, distribuidor puro y duro, también sería el responsable de las aplicaciones de la RAP del propio envase. ¿Vale? Esto parece un poco complejo, lo hemos podido sintetizar bastante, pero no os liéis. Lo que hay que tener en cuenta es que el fabricante se equipara al mismo nivel que el envasador, según conocemos ahora las obligaciones de nuestro Real Decreto y a una serie de casuísticas en las que será uno u otro los responsables de esas obligaciones del envase. ¿Para qué envases sí o sí es el fabricante el que asume la RAP según el reglamento europeo? Para los envases de servicio, los envases de transporte y los envases de producción primaria. Los envases de servicio sabéis que son los que se llenan en el punto de venta, es decir, esas bolsas, los tuppers de alimentación que nos dan en un restaurante, por ejemplo. Los envases de transporte, pues el palé por excelencia o cualquier otro envase de transporte. Y los envases de producción primaria son los que se dedican, bueno, pues a las actividades principalmente de agricultura y ganadería. Además, el fabricante del envase lo que sí que está obligado es a emitir una evaluación de conformidad de este envase. Es decir, tiene que redactar, elaborar una declaración de conformidad por cada tipo de envase que produzca. Y esta declaración de conformidad pues, la tiene que conservar durante 5 años al menos y poner a disposición de las autoridades si se la reclaman. ¿Qué se verifica con esta declaración de conformidad? ¿Qué es lo que se busca, qué es lo que busca el reglamento europeo? Bueno, pues que el fabricante de envase al final se haga responsable que ese envase que él fabrica, aunque sea por encargo de un tercero, está cumpliendo con las obligaciones que se marcan en el Real Decreto en cuanto a requisitos de sostenibilidad, requisitos de marcado,
de etiquetado, que evita los envases superfluos o sobreenvasados. Los criterios de reutilización también, si es un envase reutilizable, pues también tiene que cumplir con lo que se describe en el artículo 26 del Reglamento Europeo, ese envase. Y también el contenido en material reciclado que contenga ese propio envase. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, pues se demuestra a través de métodos de análisis. Aquí lo que sí hace el reglamento es animar o pedir que se haga con tecnología de vanguardia, es decir, con la mejor tecnología disponible que verifique las propiedades de ese envase. Y vías de cumplimiento, pues tanto una presunción de conformidad como certificaciones de las normas UNE respecto a ese producto. Y ahora estábamos hablando, bueno, para atrás un segundito, de lo que nos pide el Reglamento Europeo sobre el fabricante de envases, pero hemos dicho que nosotros ya tenemos nuestro Real Decreto en vigor desde el año 22 y aquí el Real Decreto español. ¿En qué supuestos son en los que el fabricante asume la RAP del envase? Bueno, pues tened claro que solamente el fabricante del envase ahora mismo asume la RAP mediante acuerdos voluntarios, es decir, siempre que llegue a acuerdos con, por un lado, envasadores, en el caso de envases industriales, permite ese acuerdo voluntario para todos los usuarios de sus envases. Si llega a un acuerdo entre ambos, pues el fabricante. En el caso de envases comerciales, cuando la primera comercialización es de productos procedentes de actividades agrarias, silvícolas, pesqueras o acuícolas, pero solo en esa primera puesta al mercado, es decir, el fabricante del envase con el agricultor que use su envase. En ese caso sí que podría asumir el fabricante, pero insisto, mediante un acuerdo voluntario o en los casos de envases de servicio. Históricamente los fabricantes de bolsas ya, las bolsas del súper, asumían, vendían la bolsa ya con la RAP, ¿vale? Aceptado de manera voluntaria por ellos. Por lo tanto, actualmente los fabricantes la asumen de manera voluntaria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hemos dicho que una cosa es lo que marca el reglamento europeo, pero que no sabemos del todo cómo se va a articular en nuestro país, puesto que el Ministerio está trabajando en un nuevo Real Decreto. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho al principio hay que conocerlo, pero tener ciertas dudas porque no sabemos si se va a articular mediante acuerdos voluntarios o de otra manera. Entonces tenemos que estar un poco expectantes a ver qué ocurre en este caso con el borrador que esperamos que se publique en las próximas, no sé, semanas o meses como mucho y conocerlas, ¿vale? Y por mi parte nada más, Cristina, no sé si tenemos tiempo para dudas, espero que os haya entendido. Pues Pilar, muchísimas gracias. Habíamos comentado utilizar el chat para la recepción de preguntas. En caso de que no se vayan realizando preguntas vía este canal, que de momento no aparece ninguna, vamos a ir traspasando el resto de presentaciones y al final haremos también un turno. Nos hemos dado 10 minutitos de turno de preguntas. Una cosa que me importaba aclarar aquí también, Pilar, porque el hecho de pedirte tu aclaración sobre el concepto de fabricante, no solo de poseedor final, sino también de fabricante, era porque sí que había algún scrap o había habido algún sistema de responsabilidad ampliada que estaba mandando algún comunicado con un cierto carácter alarmante sobre el concepto de que los fabricantes de envases iban a ser considerados como fabricantes a estos efectos, ¿no? Productores, y Envasadores. que tenían ciertas obligaciones complementarias, entre otras el pago de algún otro, digamos, tasa complementaria o algo así, cosa que de alguna manera desmentimos mientras no haya un desarrollo legislativo que aclare si esas obligaciones van a tener algún tipo de carga económica, ¿correcto? Eso es, Cristina, lo has dicho bastante bien. Ahora mismo conocemos lo que aparece en el reglamento europeo, pero no está claro, porque si te vas, cuando hablas sobre el fabricante, o sea, no está claro en el sentido de que dice, las obligaciones son de fabricante, importador o distribuidor, o sea, coma o sea, no es y. Entonces, ¿en qué caso será uno u otro? Entendemos que eso es lo que tiene que desarrollar
el texto que se elabore desde el ministerio. Por lo tanto, ahora el fabricante lo puede asumir de manera voluntaria, siempre, como hemos dicho. Los fabricantes de bolsas lo han asumido en su mayoría siempre de manera voluntaria y en los supuestos para envases industriales o comerciales, siempre que haya un acuerdo voluntario y vinculante entre el fabricante y su cliente. Si no existe ese acuerdo, pues no lo tiene por qué asumir. Así que a conocerlo, pero lo dejamos en el congelador hasta que te conozcamos el texto. Fenomenal. Pues muchas gracias, Pilar, sobre todo por esta aclaración última también. Y seguimos con la sesión. Vamos a dar pie ahora a la intervención de Eva María Checa. Eva pertenece a Grupo IMEDES, es ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica, directora del Departamento de Economía Circular y Gestión de Residuos de IMEDES. Tiene más de 20 años de experiencia también en consultoría ambiental, tanto para empresas como para entidades públicas, y es especialista en estudios de planificación estratégica en gestión de residuos y economía circular. Así es que, Eva, sin más, darte las gracias por estar aquí con nosotros, por compartir también tu conocimiento y, si eres tan amable, pues darte la oportunidad de compartir la pantalla para mostrar tu presentación. Vale, vale, voy a ver. No sé si se está compartiendo bien. Está en ello. Ahora, todo tuyo. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, primero muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Beth por darnos la oportunidad de participar en esta jornada. Y bueno, pues yo, al contrario que mis compañeras, me voy a centrar en la parte de los planes de residuos, no únicamente en la parte de envases, que ha sido un poco el centro de la jornada, sino lo que sería la planificación, tanto en gestión de residuos, en minimización y toda la parte de prevención de residuos. Em, Vale, bueno, un poco, todos lo sabéis, pero bueno, por centrarnos un poco en la parte legal, tenemos por una parte la Ley 7, la Ley Nacional, aplicada en la Comunidad Valenciana por la Ley 5, el Real Decreto de Envases, que es en el que se están centrando mis compañeras y en el que luego también hablará Teresa de la parte de prevención de envases, y también tenemos el PEMAR, que está recién aprobado en enero del 26, como desarrollo de la planificación estatal a futuro en cuanto a la gestión de residuos. La prevención es uno de los marcos estratégicos de toda esta legislación, ¿vale? ¿Y por qué creemos que es importante para el sector plástico? Que entiendo que ya todos lo sabéis, pero bueno, es un flujo prioritario para la economía circular, tanto en la Estrategia de España Circular del 2030 como en los planes de acción de economía circular. Es uno de los ejes prioritarios, es una de las, digamos, de los sectores prioritarios en los que se debe incidir. Tiene una presión normativa creciente, no hace falta que os lo diga, la cantidad de normativas europeas, estatales que están saliendo en relación con el sector del plástico, y también una presión de mercado importante, ¿vale? El plástico ha sido, pues bueno, demonizado en algunas ocasiones, y existe una presión importante que puede aplicar un nivel de competitividad en cuanto al diseño y la reciclabilidad. Evidentemente, nuestra sociedad cada vez exige más productos sostenibles, con productos reciclados, y eso en el sector del plástico es una presión importante. Bueno, nada, esto simplemente es porque, para que un poco contextualizar, que yo me voy a centrar en los requisitos que aplica la legislación nacional, un marco general de prevención que es aplicable a todas las fracciones y que incluye además programas públicos de prevención y la jerarquía, las políticas globales. Y mi compañera Cristina, Teresa, que estará a continuación, ya se centra en la parte del Real Decreto 1055 en cuanto a los planes de prevención de envases. Bueno, muy rápidamente, simplemente hacer hincapié en que el objeto de la ley habla ya de la reducción de impactos, de la economía circular, de proteger el medio ambiente y la salud humana, y además ya en su primer artículo habla de prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente. Es decir, directamente en el objeto de la ley, el sector del plástico empieza estando muy presente. La jerarquía de residuos también la conocemos, pero por recordarla, la parte de prevención, que es en la que se centra un poco esta jornada, es la primera. Todos ya sabemos que la mejor gestión de residuos es el que no se produce, y de ahí viene toda la parte de los planes de minimización y de prevención en la generación de envases y de residuos en general, partiendo
de los siguientes puntos como reutilización, reciclado, valorización y eliminación que ya todos conocéis. Bueno, ¿qué obligaciones hay para las empresas en cuanto a la gestión de residuos en la ley nacional, en la ley 7, que ya os digo que está también están traspuestos a la ley autonómica? Bueno, estos son, ya los conocíamos, son de los que teníamos anteriormente. Las obligaciones para las empresas están en el título 3, capítulo 1. Bueno, la obligación de gestionar todos los residuos que se generen a través de gestores autorizados o a través de los scraps o a través de nuestros medios propios. Debe garantizar que sus residuos no se mezclan con otros indebidamente, que aunque parezcan cuestiones triviales y que todos conocemos, los que trabajamos en empresas o hemos visitado empresas, vemos que muchas veces estas cosas tampoco son tan fáciles de conseguir. Se deben tratar de forma adecuada y no abandonarlos. Se deben mantener bajo un control hasta entregar a gestores autorizados, es decir, hay unas obligaciones de almacenamiento y manipulación. Se deben almacenar de una forma segura, separada, intentando que no se mezclen entre sí, con reglas de etiquetado, envase y clasificación interna. Separar los residuos en origen. ¿Vale? Muchas veces no es tan fácil separarlos en origen o por buenas praxis o por dificultades no se separan de forma correcta. Registros de trazabilidad y documentación. Se deben conservar toda la documentación relacionada con la gestión de los residuos, por ejemplo, la entrega a gestores o toda la parte de la permanencia de los scraps, que esto ya os lo han comentado. Vale, otra de las obligaciones para las empresas que a lo mejor puede dar lugar a veces a un poquito de confusión ahora que tenéis que presentar tantísimos planes y tantísimas declaraciones. El plan de minimización de residuos está integrado en el artículo 18 y en principio todos los productores iniciales de residuos peligrosos deben disponer de un plan de minimización en el que se incluyan los residuos que se están generando en este momento y las prácticas que se van a adoptar para reducir esa cantidad en el futuro. ¿Vale? Em, una de las cuestiones que es importante conocer es que la normativa lo que nos dice es que el plan estará a disposición de las autoridades competentes, es decir, no nos obliga a entregar el plan, sino que lo debemos tener a disposición. La empresa debe realizarlo y debe tenerlo a disposición en el caso de que se lo soliciten, pero que sí que se tiene que informar a la administración de los resultados de ese plan de minimización cada 4 años, ¿vale? En la comunidad autónoma en la que esté ubicado el centro productor. En principio, todos los productores iniciales de residuos peligrosos deberían presentar declaración, pero luego la normativa también nos dice que están exentos de esta obligación los productores que generan menos de 10 toneladas al año de residuos peligrosos en cada uno de sus centros productores, las empresas de instalación y mantenimiento o los productores que dispongan de una certificación EMAS o sistema equivalente, siempre que estas medidas de minimización estén incluidas dentro del sistema y además estén incluidas en la declaración ambiental validada de ese registro EMAS. En el caso de los productores de residuos no peligrosos, se pueden elaborar también medidas o planes de prevención, pero ya no es obligatorio. La ley, como os decía, la ley autonómica, la ley 5, traslada estas medidas de prevención y, bueno, pues nos dice lo mismo, ¿no? Que tendrá que estar a disposición de las autoridades competentes ese plan de minimización y que se deberá informar a la Agencia Valenciana de Residuos, bueno, a la Consellería, de los resultados de ese plan cada 4 años. ¿Cuál sería el contenido del plan de minimización de residuos? Bueno, pues aquí los datos acreditativos de la empresa, la localización, la descripción del proceso productivo, intentando identificar aquellas partes del proceso en las que se están generando esos residuos peligrosos, pues, con los procesos que tengamos presentes, la identificación y caracterización de los residuos que estamos generando, cantidades, frecuencia de generación, composición, peligrosidad, características, código LER. Y, por supuesto, la propuesta de medidas que hay, que nosotros planteamos respecto a los residuos que estamos generando ahora mismo y en un futuro, en los próximos 4 años, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues bueno, la viabilidad tecnológica, la parte económica, el aumento de la eficiencia energética. Ahora luego veremos algunos ejemplos. Los objetivos y las propuestas que tenemos de reducción de forma cuantitativa, es decir, que sea medible, incluyendo la programación y los indicadores que vamos a tener en cuenta para poder
comprobar si esos objetivos se están cumpliendo o no se están cumpliendo, además de la estimación del coste de la implantación de esas medidas de minimización. También deberíamos incorporar un plan de seguimiento si nuestro plan evidentemente se corresponde con los 4 años que nos marca la ley, pues esos objetivos, cómo queremos ir consiguiéndolos a lo largo de esos 4 años y cómo vamos a hacer el seguimiento para ver si estamos alcanzando o no estamos alcanzando los objetivos que nos hemos marcado. En cuanto al seguimiento del plan de minimización de residuos cada 4 años, que este sí que se debe entregar a las autoridades competentes, pues bueno, pasaríamos igual la primera parte, toda la descripción del proceso, la identificación, y luego haríamos un análisis y una justificación completa del cumplimiento que nos habíamos propuesto en el plan. Es decir, las medidas que finalmente hemos implementado y las que no y las que no hemos podido implementar, la justificación de por qué no han podido ser puestas en marcha, la justificación del cumplimiento en cada caso, la estimación propuesta que nosotros habíamos planteado en cuanto a esa reducción en las cantidades y en los objetivos y la reducción real que hemos alcanzado, de igual manera justificando en el caso de que no hayamos podido alcanzar el objetivo marcado, el porqué de esa disminución. La variación en las cantidades generadas y respecto a los ratios de producción. Si podemos implementar nuestras medidas o nuestra reducción de residuos respecto a nuestros ratios de producción para ver que no se trata de una reducción únicamente global, sino que va aparejada junto a esos ratios de producción. Y las unidades de generación por unidad de producción, es decir, como indicador, cuánto estamos generando en cuanto a residuos respecto a lo que estamos produciendo en los años en estudio. ¿Vale? Bueno, como ejemplos, acciones o líneas de desarrollo que se pueden incorporar en ese plan de minimización. Bueno, medidas de ecodiseño que os hablarán más adelante dentro de ese plan de minimización. La sustitución de materias primas o productos peligrosos, sustitución de aditivos, disolventes, aceites, productos de limpieza por productos biodegradables, optimización del proceso productivo, pues ajustes para disminuir los rechazos, la optimización de moldes, ajuste de parámetros, sustitución de aditivos peligrosos, mejora del control de calidad para evitar esas mermas o para evitar esos rechazos o esos productos que quedan inutilizados, o la automatización de dosificaciones, modificaciones tecnológicas, es decir, toda aquella maquinaria o toda equipación que podamos poner en marcha y que incidan en esa mejora en la producción y en esa reducción de los rechazos que podamos generar, buenas prácticas operativas, formación del personal, actuaciones de mantenimiento preventivo, reducción de residuos en operaciones de mantenimiento. Medidas de reutilización interna de valorización, es decir, vamos a hacer un reaprovechamiento de envases, por ejemplo, de rechazos, de materias primas auxiliares, envases retornables. La parte de reciclaje y recuperación, si podemos recuperar componentes dentro de nuestro propio proceso de fabricación antes de proceder a su eliminación o el reacondicionamiento de piezas antes de destinarlas a desecho. Medidas de mejora en la gestión y segregación de residuos, lo que os decía antes, pues bueno, la segregación en origen, que muchas veces en el día a día del trabajo, bueno, pues no se lleva a cabo con el orden que se debería, con una separación estricta, la mejora en el almacenamiento y la manipulación, y luego medidas de formación y sensibilización y de control interno, programas de formación específica, protocolos de buenas prácticas o paneles de control de indicadores de minimización. Estos serían todo líneas estratégicas o líneas de desarrollo que se pueden implementar en el plan de minimización de residuos con su correspondiente seguimiento a lo largo de los 4 años de vigencia del plan. Vale, otra de las cuestiones bueno, ya se está llevando a cabo, pero bueno, por recordarlo, es el archivo cronológico, ¿vale? Todos los productores de residuos peligrosos y aquellos que generan más de 10 toneladas de residuos no peligrosos tienen que llevar un archivo cronológico en el que se recojan pues todas las acciones que se llevan a cabo desde la generación hasta el punto final en el tratamiento de los residuos, ¿vale? Y además este archivo se tiene que conservar durante al menos 5 años y debe estar a disposición de las autoridades competentes, que además será el que luego utilizaréis para hacer las memorias anuales que también se tienen que presentar a Consellería, los que tengáis obligación de presentarlo. Vale, luego quería centrarme un poquito en la parte de prevención de residuos. Como ya os he dicho antes, el eje de prevención es un eje estratégico y primordial en la normativa
de residuos, ya aparece en la Ley 7 con la obligación, en este caso de las administraciones públicas de establecer programas de prevención. ¿Vale? Y dentro de esos programas de prevención ya aparecen las medidas de reducción del consumo de plásticos de un solo uso y como os decía, el sector del plástico está muy, muy presente en todos los programas de prevención de residuos. ¿Vale? Entre ellas, ya os decía, las medidas de prevención que creo que pueden ser interesantes respecto a que las entidades, las administraciones deben establecer esas medidas de prevención y deben apoyar a las empresas que ya estén generando esas medidas de prevención o minimización en sus procesos productivos. Promover y apoyar modelos de producción, fomentar el diseño, el uso de productos duraderos, la reutilización de envases y componentes, reducir la generación de residuos, la basura dispersa, que como sabéis está muy asociada a los residuos de envases. Bueno, realmente todas los planes de prevención que se están desarrollando a nivel de administración tienen muy en cuenta todas estas medidas que se tienen que empezar a promover desde las empresas. Bueno, esto era el contenido un poco mínimo de los programas de prevención, pero tampoco quiero extenderme y sí que quería un poco comentar que esta parte de prevención también está muy presente en el nuevo Plan Estatal Marco de Residuos, que ya os digo que acaba de ser aprobado en enero de este año, que incorpora la prevención como eje transversal y en sus capítulos que tiene, el capítulo son cada uno por los flujos prioritarios, hay algunos muy específicos que incluyen los plásticos y, por supuesto, los envases, ¿vale? Con una serie de indicadores de seguimiento que son muy estrictos, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones que consideramos que tiene el plan estatal respecto a las empresas? Pues bueno, hay una presión muy fuerte respecto al ecodiseño en el plan estatal marco, se incide muy directamente sobre la necesidad del ecodiseño en este sector. Hay una alta exigencia en requisitos de reciclabilidad y en reducción de plásticos de un solo uso. También se incide especialmente en el aumento de la reutilización, en las oportunidades del reciclado avanzado y bueno, creemos que se pongan en marcha estos programas de prevención puede ser una anticipación que puede ser una ventaja competitiva respecto a la normativa que tenemos en vigor y, como decían también nuestras compañeras, la normativa europea que tenemos encima. Y como último, también hay una propuesta de un programa estatal de prevención de residuos que todavía está pendiente de aprobación, pero que ya ha pasado por el trámite de consulta pública y que, como os decía, sigue presionando en la parte de prevención y en el sector plástico, ¿vale? En concreto, en la parte de envases, productos plásticos de un solo uso, bolsas de plástico, artículos reutilizables. ¿Vale? Con iniciativas concretas como por ejemplo el Circular Place. Ya os digo que este programa todavía no está, este plan todavía no está aprobado, pero bueno, ya está bastante avanzado. Con lo cual, bueno, creemos que la regulación empuja hacia una transformación del sector. En este caso, ya os digo, yo me he centrado en la parte de gestión de residuos, pero desde luego en la parte de envases tenéis mucho trabajo por delante. Y bueno, pues estamos aquí para ayudaros en lo que podáis necesitar. Por mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o la vemos ahora o luego más tarde. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Eva. Gracias por tu detallada presentación, que nos ha dado un poquito de luz sobre el tema de los planes de prevención de residuos, que además es algo obligado. Y bueno, también la intención, ¿no?, de la jornada era analizar cuáles son todas las obligaciones que debemos cumplir y cómo atenderlas, clarísimo en el caso de los planes de prevención de residuos. Y seguimos con, como bien adelantabas, con los planes de prevención de envases y la aplicación de criterios de ecodiseño. Para ello contamos con ya un clásico entre nosotros, con Teresa. Teresa, Sebastián, muchas gracias por estar hoy con nosotros para hablarnos de esos planes de prevención de envases y de ecodiseño. Teresa es fundadora de Valenberg, en particular es experta en estrategia de economía circular y RAPS, bióloga ambiental de formación, máster en ingeniería ambiental por la EOI y experta en ingeniería de packaging por el Instituto de Packaging de Barcelona. Comenzó su carrera en Dragados, ha trabajado en Ecoembes, está colaborando con las principales y ha colaborado con las principales empresas de gran consumo y desde 2022 funda Valenberg.
tras sus más de 20 años de experiencia que hemos detallado. Su expertise está en la transición hacia un modelo de economía circular y el asesoramiento estratégico de empresas en esta materia. Nadie mejor que tú, Teresa, para contarnos un poco este tema del ecodiseño aplicado a los planes de prevención de envases. Contigo finalizamos esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina, a Beth, por la organización de la jornada y muy buenas tardes a todos. Y sí, vamos con la última ponencia. Vamos a tratar de explicar ya este último requisito, ¿no? Supongo que estaréis diciendo, madre mía, cuántas cosas estamos apuntando, ¿no? Las declaraciones, los poseedores finales, los planes. Pues nos queda un último requisito que tratamos hoy de explicaros de forma sencilla para que podáis organizar un poco la información. ¿Cuál es la buena noticia? Que veréis que en las 4 ponencias que hemos hecho hoy hay unos temas que son completamente recurrentes, que son toda la parte de recogida separada, de reciclado, de reutilización, de ecodiseño, con lo cual nada de lo que os voy a contar ahora es nuevo, más allá de tener el control documental y la información bien clasificada para el reporte de estos datos. Pues voy a compartir. Si me puede decir alguien, por favor, confirmar que se ve correctamente, os lo agradezco. Sí, Entiendo se que ve, sí, que se Teresa. ve. Sí. Vale, gracias. Muy bien. Pues bueno, la primera información que quiero compartir con vosotros es que estos planes empresariales de prevención de ecodiseño de envases no aplican a todo el mundo. El artículo 18 muestra unos umbrales que son estos que tenéis aquí en pantalla y que para saber si los superáis o no, lo que hay que hacer es sumar todos los envases que hayáis puesto en vuestra declaración. Es decir, esto es un requisito para productores de producto que estén participando en un sistema de responsabilidad ampliada del productor y que en su declaración la cantidad de envases puesta en el mercado en un año natural, incluyendo el doméstico, el comercial y el industrial, iguale o supere estos umbrales que estáis marcando aquí. Veis que hay unos umbrales para cada material o en su defecto que la suma total de todos esos envases superen los 300 toneladas. Recojo lo que os estaba comentando antes, Eva, porque este plan va a servir, o sea, vais a sumar todos los envases, pero igualmente el plan os va a servir para dar cumplimiento a las medidas de prevención en cualquiera de las 3 categorías de envase, ya sea envase peligroso o no peligroso. Uy, perdón. Bien, ¿cuál es el objetivo de estos planes? Estamos hablando transversalmente de prevención. Europa habla muchísimo de prevención, le pide a los Estados miembros que hagan estos programas de prevención que nos contaban Eva y le dice al productor que tiene que hacer un plan para reducir el impacto ambiental del envase que está poniendo en el mercado y para reducir la generación de residuos provocada por la puesta en mercado de sus productos envasados. Esto existe ya desde hace, bueno, pues desde la ley del 97. Lo que ocurre es que no afectaba a aquellos que exponían envase comercial y industrial. Afectaba si tenías doméstico y entonces por extensión te afectaba el comercial y industrial. Pero si no tenías envase doméstico, este requisito no te aplicaba hasta el Real Decreto del 2022. ¿De acuerdo? ¿Cómo son estos planes? Estos planes tienen una duración de 5 años. Aquellos que llevéis trabajando porque tengáis envase doméstico, sabréis que antes la duración era de 3 años y se pueden abordar de una forma individual o a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada. Es decir, que aquí podéis elegir. ¿Qué plazos se manejan? En el Real Decreto del 2022, cuando amplían este alcance o esta afectación al envase comercial e industrial, usan de referencia la declaración de 2023. Es decir, era la declaración de 2023 en la que había que sumar todos los envases y chequear. Eso, ahora mismo, para los que hayáis empezado a poner en marcha vuestra actividad o que os estéis enterando ahora de que hay que hacer estos planes, nos vale con la declaración anterior. Es decir, como estamos en el 26, sería sumar la declaración de 2025, ¿vale? Para comparar estos umbrales. Los que ya estabais en otros planes, podéis manteneros en esos planes, es hablar con vuestros sistemas colectivos y confirmar que estáis en ese plan. Que no deseáis continuar con ese plan porque os habéis cambiado a otro sistema o porque pertenecéis a 2 sistemas, tenéis los envases domésticos en un sistema y el comercial industrial en otro, podéis cambiaros de plan, pero sí es necesario que informéis de que vais a dejar el otro plan, cerréis ese año natural y ya os incorporéis en el otro.
Para todos los que han empezado a funcionar, el plan natural va a ser 2025-2029, ¿de acuerdo? Son 5 años de duración. ¿Y cuándo hay que informar a la comunidad autónoma? Solamente al final, cuando terminen esos 5 años, la legislación lo que establece es un plazo de 3 meses para presentar en la comunidad autónoma el informe final de control y seguimiento de las medidas de este plan. Es decir, estamos hablando de marzo 2030 para aquellos planes nuevos que se han puesto en funcionamiento de 2025. Aquí principalmente estoy hablando de colectivos ofrecidos por sistemas colectivos por los SCRAPs, ¿de acuerdo? Para participar en ellos. Una vez que conocemos los plazos cuando hay que reportar a la comunidad autónoma, vamos al documento. Si nosotros hemos elegido tanto una opción individual como una opción colectiva, este documento va a tener 4 partes fundamentales. Por una parte, si ya estuviéramos trabajando en otro plan, tendremos que incorporar un resumen del grado de cumplimiento de los objetivos anteriores, de qué planes hemos estado trabajando, qué medidas hemos estado implantando. Lo siguiente a continuación es establecer unos objetivos. Veremos que por el contexto temporal en el que estamos, 2025, con una publicación de un reglamento europeo de envases en 2025, con un horizonte a 2030 y 2035 muy ambicioso, en el que están regulando cómo tiene que ser el envase sostenible que se pone en todos los Estados miembros de los mercados europeos, y nos hablan de que tienen que ser reciclables, de que tienen que haber un porcentaje de reutilización. Estos objetivos del plan que nos ocupa ahora mismo van a estar muy condicionados con esa hoja de ruta que nos permita alcanzar esos objetivos como productores, como sistemas y como Estado miembro. Una vez establecidos estos objetivos, vamos a ver medidas. Luego veremos algunos ejemplos de qué tipo de medidas son las que son interesantes para dar cumplimiento a estos objetivos. Y los mecanismos de control, que no es más que tener un cuadro de control y mando en el que podamos monitorizar y podamos saber dónde estamos. ¿Por qué también? Porque aparte de ver la implantación de las medidas y el avance que vamos teniendo en nuestro plan, la Administración, si bien dice que el informe final hay que presentarlo dentro de 5 años, sí se guarda la potestad de poder preguntar al sistema colectivo o a los productores sobre la marcha del plan. Con lo cual sí conviene tener este control y mantener todos los años un punto de información para saber cuál es el estado de avance. ¿Qué objetivos son los que proponemos en estos planes y qué información debe incorporar en función de los indicadores que nos va a preguntar luego la Administración para estos planes? Pues aquí tenéis en la imagen y viene a recoger lo que venimos hablando a lo largo de toda la jornada. Estamos hablando de todo lo que que se traduzca al final en unos resultados de reducción de generación de residuos. Estamos hablando, como nos ha contado Laura, de los envases reutilizables en sus sistemas de reutilización. Hay que hacer una recogida separada o, como hemos podido ver, toda la gestión de poseedor final con Pilar, que va a redundar en una mejora de la reciclabilidad y también, por ende, en 2 efectos más macro, que son la incorporación de la materia prima secundaria, los materiales reciclados en los nuevos envases o nuevos productos, y la reducción del impacto ambiental, siempre con una perspectiva de análisis de ciclo de vida. Todo esto que os estoy contando os he querido traer pues unos recortes, perdonad, de la legislación, que al final vuelvo a insistir en las mismas referencias que han utilizado mis compañeras. El Real Decreto 1055 de 2022 y el Reglamento 40 de 2025 son para nosotros los 2 faros que están marcando el camino. Lo que es cierto ahora mismo es esto que tenéis en esta imagen, es el Real Decreto que está aprobado y que está en aplicación ahora mismo y que se encuentra en esa revisión para adaptarlo al reglamento porque hay objetivos que no coinciden o hay medidas que no coinciden. Es decir, que en este año tendremos un nuevo Real Decreto, como ya os avanzaban mis compañeras, con nuevas indicaciones. Pero ahora mismo esta es la foto de la prevención que tenemos en España y es estos objetivos de prevención generales que, como veis, para 2025 piden una reducción de peso del 13%, ya pintan ese horizonte que os decía, 2030, de todos los envases puestos en el mercado reciclables y a medida posible reutilizables, y pone objetivos concretos para determinadas categorías de envase. Si nos vamos a reutilización, veis aquí que he marcado en amarillo, por ejemplo, la parte de envases comerciales e industriales que me parecía de especial interés para la audiencia de hoy. Extrayendo de esa legislación, y si tuvierais que tomar apuntes de quiero hacer un sistema individual, estos podrían ser unos objetivos interesantes de este plan, buscando reducción de peso del envase, buscando esos envases reutilizables,
buscando una mejora de la recogida separada del residuo de envase comercial e industrial, buscando también la reciclabilidad, que esté en torno a un 70 o supere el 70% de reciclabilidad. La reciclabilidad al final es un concepto que lo que busca es la compatibilidad con el sistema de recogida, el sistema de clasificación y el sistema de tratamiento para garantizar la disponibilidad y la calidad adecuada para incorporar materia prima secundaria de nuevo en el mercado en la producción de nuevos envases. Y vamos con el reglamento. Decíamos que estábamos en el Real Decreto y que la foto influía en el reglamento. Voy a ir rápido porque ya lo han comentado también mis compañeras en esta jornada, pero sí que me parece interesante. Lo primero, este reglamento está en vigor desde la fecha en que se aprobó, que fue enero de 2025, pero en aplicación sus medidas entran el 12 de agosto de 2026. Es decir, este año es muy importante porque este 12 de agosto habrá medidas que serán de aplicación directa porque es un reglamento, no una directiva, y por tanto no necesita transposición. También es cierto que hay muchas disposiciones en el escenario A 2027, 2030, que serán desarrolladas por actos delegados y actos de ejecución y tendremos que leerlos para ver cómo son los cálculos de los métodos para calcular las rotaciones, por ejemplo, en un envase reutilizable, o ver cómo se calculan también el cumplimiento de objetivos de reciclado o de reutilización. ¿De acuerdo? Fijaros que vuelve a coincidir y Europa vuelve a insistir en los mismos objetivos, es decir, si tenemos estos 5 ejes, estamos alineados y sí que se deben hacer esta fijación de objetivos del plan alineados con las estrategias que se están impulsando desde Europa, tanto en los sistemas individuales como en los colectivos que están ofreciendo los SCRAP. Por tanto, en resumen, estas son las 5 ideas principales y los objetivos deben de ir en esta línea, que sería prevención del residuo de envase con medidas de ecodiseño que reduzcan el peso o optimicen la relación del envase respecto de su producto, garantizar una correcta recogida separada de los residuos de envase, garantizar y mejorar esos porcentajes de reciclabilidad para que redunde en esa disponibilidad de una materia prima secundaria adecuada y impulsar la reutilización. Envases que, además de ser reutilizables, deben de ser reciclables. Pues nos ponemos en marcha. Este es el objetivo, que es casi un mantra, la reciclado y la reutilización. Y aquí os traigo unos breves apuntes sobre cada uno de estos ejes. En el eje de prevención, ¿qué nos va a pedir el reglamento? La idea general es que se va a restringir el envase innecesario. Es decir, que debemos de minimizar el peso y el volumen. Y en 2030 nos van a preguntar si está optimizado en función de estos dos conceptos. También para los envases de transporte, los colectivos o comerciales, se observará que no supere el espacio vacío un 50%. Sabéis que este espacio vacío hay veces es porque se puede mejorar en un proceso de diseño, pero hay veces que también es un vacío funcional que protege al producto, con lo cual esto también es un eje interesante para trabajar. Y habrá prohibiciones expresas sobre determinados formatos de envase. Si pasamos a reciclado, de lo que vamos a hablar es del diseño para el reciclaje y del reciclado a escala. Al final, esto es una combinación de dos conceptos en los que nos van a pedir que nuestros envases tengan unas características ya desde diseño que lo que van es a prevenir la incompatibilidad de esas características con los procesos de recogida, de clasificación y de tratamiento. El resultado es que nuestros envases tendrán una clasificación que tendrá que estar definida por nuestros fabricantes, en la que tendrán, aquí veis las categorías A, B, C, ahí está a la E, pero en el 2030 lo que nos van a preguntar es que nuestro envase debe de estar por encima de este 70%, igual o superior a este 70%, que es la categoría, la escala C, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos tiene que preocupar de cara a este horizonte 2030. Y si hablamos de reutilización, aquí he elegido una gráfica que compartió COE para que veáis, me parece que está muy bien porque se ve claramente aquellos objetivos de reutilización aplicados a diferentes formatos de envase, con sus fechas de aplicación. Entonces, aquí, ¿qué es importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto al envase reutilizable? 3 ideas. El envase es reutilizable cuando ha sido diseñado para ser reutilizable y necesitamos poder demostrarlo con una declaración de conformidad. El envase debe de estar integrado dentro de un sistema de reutilización, como nos estaba contando Laura, etiquetado, ¿no? Que también os lo comentaba Laura. O sea, este repaso es de reutilización, pero estos 3 conceptos creo que son fundamentales que os tengamos claro para este concepto de reutilización. Y vamos al control y seguimiento. Aquí
ya estamos terminando, son qué indicadores nos va a preguntar la administración de cómo hemos hecho las medidas para llegar al cumplimiento de los objetivos. Es decir, nosotros en nuestro plan individual o colectivo podemos introducir los objetivos que queramos, pero tiene todo el sentido que esos objetivos como mínimo cumplan estas 5 líneas que os he propuesto, que están orientadas a dar cumplimiento tanto al reglamento como al Real Decreto, y en la medición y en el control tendremos que aplicar medidas que garanticen que van a dar respuesta a estos conceptos que vamos a ver ahora mismo. ¿Puedo tener más indicadores? Por supuesto. ¿Puedo generar medidas y proyectos nuevos que no estén contemplados en lo que os voy a contar ahora? También. Pero estos de aquí, al estar incorporados en el Real Decreto, sí que es obligatorio poder dar respuesta o establecer las medidas que nos permitan hacer un seguimiento de esta implantación. Y aquí tenéis el control de los envases reutilizables, mejorar esa proporción respecto a los de un solo uso. Los envases reciclables, igual, volvemos a repasar conceptos que ya hemos comentado. Cómo mejorar las propiedades físicas también para que estos envases superen un número de rotaciones, es decir, garantizar su correcta reutilización y también mejorar su reciclabilidad. Y en este mismo sentido, volvemos otra vez a repasar esa parte de los elementos, de los componentes, para reducir la nocividad y la peligrosidad de los materiales contenidos, orientado a esa reducción de impacto ambiental. ¿Qué medidas haremos aquí? Todas aquellas que estén vinculadas en el proceso de envasado y en la fabricación del envase y en su logística, que nos permita reducir este impacto ambiental. Aquí también es especialmente interesante la fase de uso y consumo, donde también tendremos oportunidades que podremos recoger en el plan. Más indicadores que nos piden y fijaros que son cosas que probablemente estéis haciendo o hayáis valorado hacer en análisis que hayáis hecho de eficiencia de vuestros procesos. La relación del peso del material, no solo por reducir el consumo de materias primas en el material o optimizar su peso o su volumen a la hora de ponerlo en el mercado, sino también en cómo trabaja con la relación con el coproducto que contiene. A lo mejor no tengo que tocar el envase, a lo mejor puedo meter más producto en el mismo envase y por tanto esa relación de residuo con producto que estoy poniendo en el mercado se ve optimizada. Analizar la utilización de envases superfluos. ¿Os acordáis que nos decía el reglamento, ojo con todo lo que sea superfluo o que no sea necesario? Pues hay un indicador, el que nos van a preguntar cómo estamos dejando de utilizar todos esos elementos que no son necesarios para proteger, presentar, contener, que son las funciones del envase. O la utilización de envases con esa relación que os comentaba antes del envase y el contenido. Y por último, pero realmente es uno de los ejes fundamentales que son los que se promueven en Europa, es la incorporación de estas materias primas secundarias procedentes de procesos de reciclaje, muchos de ellos en su caso de reciclaje de producto de posconsumo, pero que nos van a permitir también seguir fabricando y introduciendo estos materiales en el proceso de fabricación de los envases. Pues bien, hasta aquí son los indicadores. Un último repaso. ¿Qué 3 pasos tengo que dar si quiero hacer un plan individual? Sería, o en el caso de los colectivos, ¿cómo lo voy a plantear? Sería diseñar el plan, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a poner en marcha, ¿vale? Con esos objetivos. Hacer ese seguimiento anual por si me preguntan y también para tener el seguimiento de cómo va el estado de avance y ayudar también a los productores, en el caso de los sistemas colectivos, a la identificación de esas medidas y de esos indicadores que les permitan hacer un seguimiento. Aquí el consejo, utilizar los indicadores máximos que estéis utilizando vosotros en vuestros propios seguimientos, porque muchos de estos indicadores pueden coincidir, aunque se llamen de otra manera, en los procesos de control que tenéis y a 5 años realizar este informe final que se presentará a la comunidad autónoma con el nivel de implantación y de consecución de objetivos de todo el plan. Termino dejando estas 2 referencias. He hablado de la declaración de conformidad. Es un documento que tenéis en el anexo 8 del Reglamento Europeo de Envases y estamos hablando de esos requisitos sobre el envase, que los podéis encontrar en el anexo 3 del Real Decreto 1055, en el que entran en el detalle del envase reutilizable, el envase reciclable o las composiciones que tengan que tener los envases. Y hasta aquí esto que os quería compartir hoy. Muchísimas gracias y ahora a continuación quedo a vuestra disposición para responder cualquier cuestión. Muchas gracias. Fenomenal, gracias a ti, Teresa. Delia, gracias a todas. Gracias a todas por la excelente presentación. Me vais a permitir, voy a dejar como fondo la presentación, el título de la sesión para que podamos
para que podamos plasmarla. Aquí lo tenemos. Vale, y bueno, os estaba animando a que preguntas, dudas, cuestiones que tengáis, tenemos aquí a todas las ponentes, pues que nos lo hagáis llegar y a través del chat le demos evacuación. Yo quería empezar con una pregunta que va para todas, aunque cada una que lo adapte a su presentación. Cosas que van a haber pasado y que han pasado ya en el pasado. Empresas que descubren ahora que tienen obligaciones que debían haber atendido en el pasado y que no han hecho, en relación, pues cada una al área que habéis presentado. La duda general es, ¿qué hago? ¿Qué hago si tenía que haber presentado ya una declaración anual de envases? ¿O qué hago si tenía que haberme registrado como productor de producto? ¿O qué hago si cada una en el tema que habéis presentado, qué pasa con aquellas obligaciones pasadas que pudiera no haber cumplido y cuál es vuestra recomendación? Empezamos, si queréis, en el mismo orden que habéis intervenido, empezando por ti, Laura. Perdonad que a lo mejor Laura estaba medio porque ha tenido un incidente doméstico del que me había informado por WhatsApp, entonces quizás está en ello. Vamos a empezar entonces, continuamos. Por ti, Pilar. Vale, perfecto. Bueno, pues en cuanto a... dejamos por si Laura quiere responder de su parte, ¿no? Si Ujú, no, ujú. te ayudamos también con esa pregunta sin problema. En cuanto a la parte de poseedor, bueno, pues está a tiempo, obviamente. Así que lo importante es que revise esos residuos que tiene, con qué leer los está gestionando, que los cambie y que empiece a reportar la trazabilidad, empiece a conocer cuáles son los destinos. Aquí importante también es que el poseedor final, es decir, las instalaciones, em, son responsables de la gestión total del residuo. Quiero decir que lo habitual es que a un poseedor final la recogida del residuo se lo haga a un gestor intermedio que no es finalista. Lo importante es conocer también para el poseedor dónde acaba su residuo, que le garanticen que acaban en operaciones autorizadas con esas operaciones finales, porque si un día aparece su residuo donde no debe, pues él también va a ser responsable. Entonces, como poseedor final, pues que empiece a pedir esos certificados y declaraciones de responsabilidad a sus gestores para conocer los destinos finales y hacer un análisis de los LER que tiene. Así que, y que está a tiempo, que no se preocupe, que desde pues cartón circular en nuestro caso le podemos ayudar para cumplirlas de la manera más sencilla posible. Laura, pues vamos contigo. Esas obligaciones que eran pasadas, que tienen relación con la declaración de envases y con los conceptos relacionados con la reutilización, y que las empresas se preguntan, vale, pues es que yo hasta ahora no me he enterado de que lo tenía, o no lo tenía claro, no tenía claro qué Bueno, tenía que hacer, pensé que no, pensé que no, pensé que no, hasta alguien que me dice, pues sí, sí, te tocaba. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo reculo para atrás? ¿Cómo recupero ese tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? bueno, pues a ver, en el fondo el tiempo perdido no se puede recuperar, pero por suerte creo que la administración es coherente en que toda esta legislación es bastante revolucionaria y que se está adaptando a las empresas poco a poco. De hecho, por parte de la administración lo que han ido haciendo es mandando escritos de advertencia, por ahora no son sancionadores a las empresas que han detectado que no están cumpliendo. No hemos visto todavía ningún expediente sancionador a ninguna empresa que no haya cumplido, con lo cual yo creo que están haciendo un poquito manga ancha a las empresas. Con lo cual, cuanto antes se cumpla, mejor, ¿vale? Es decir, la obligación de la RAP es desde el 1 de enero del 2025. Hay empresas que se han ido adhiriendo a los scrap a finales de año, empresas que lo han hecho en el 25. Por supuesto, a toro pasado hay cosas que no se pueden hacer, pero cuanto antes se den de alta, tengan ese número de envasador, comiencen a hacer las declaraciones y estén a disposición de la administración, por si acaso le piden alguna declaración anterior para que la puedan hacer. De hecho, lo han hecho otras veces, abrir plazos extraordinarios para empresas que no lo hubieran hecho sin ningún tipo de sanción. Fenomenal. Yo no creo que pasado mitad de este año sean igual de laxos. ¿Por qué? Porque la administración ya tiene que sacar unas cuotas de mercado de cada scrap, tienen que darnos información y se está luchando muchísimo contra lo que llamamos el fraude, ¿vale? Entonces yo insto a las empresas que cuanto antes se den de alta, cuanto antes se inscriban, confíen en un scrap, que el scrap es el que les hace todo.
Sí, somos, entre comillas, una consultora de medio ambiente de obligaciones legales de este área. Entonces, les damos de alta, les hacemos las declaraciones, les ayudamos. Teresa ha hablado de los planes empresariales de prevención, también les damos planes empresariales de prevención. En el caso de reutilización, el procedimiento del que yo he hablado es gratuito, es decir, todo lo que hemos contado, creo que Pilar también, ¿no? Todo lo que hacemos es gratuito dentro de la cuota de adhesión. Entonces, esto es una parte importante que deben de hacer. No sé si eso responde a la pregunta y perdonadme que tiene un incidente en casa. Ah, sí, sí, lo he comentado, Laura. Gracias, gracias. Sí, sí, en realidad me importaba un poco que cada una en su área pues identificara la típica pregunta del que ahora descubre que es sujeto pasivo o obligado en alguna materia. Entonces, todo lo que ha pasado tiempo atrás, pues no lo ha hecho. Incluso pongamos por caso, en el caso de de los planes de prevención, que uno lo descubre dentro de, no sé, en diciembre, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Hago el plan de prevención y lo presento. Mejor me espero ya al año que viene. ¿Qué momento es el mejor para no penalizarme si no es que me lo han llamado, o sea, si no es que me lo han reclamado? ¿Vale? Vamos contigo, Eva. Bueno, en el caso de los planes de minimización, bueno, si no lo han realizado las empresas, en principio, como decía, el plan de minimización debe estar disponible. Entonces, pues bueno, a aquellos que les aplica, si no lo tienen, que lo realicen, que lo redacten, que hagan un estudio de las cantidades de residuos que generan, de residuos peligrosos, para ver si les afecta o no. Y en su caso, que lo redacten y lo tengan disponible por si se lo pueden, por si se lo pidieran o si se lo reclamaran desde la administración. Y bueno, pues luego llevar el seguimiento el que ya he comentado y en ese caso entregarlo en la consellería a través de la sede. O sea, no, en Para eso hay principio. un plazo, Eva. ¿Eh? Perdona. Para eso hay un plazo. No, en principio no. Se supone que Vale. lo tienen que dar de alta cuando empieza la actividad, pero yo no conozco tampoco o no soy conocedora de ningún expediente sancionador respecto a que no se tiene el plan de minimización. O Ujú, sea que si no lo tienen, que lo redacten, lo tengan disponible y empiecen a hacer el seguimiento. ujú. Perfecto. Pues Teresa, terminamos contigo si quieres sobre el tema de los planes de prevención de envases, esta parte de aplicación del ecodiseño. Yo creo que alineado con Eva, es verdad que en el Real Decreto sí establecía unas fechas, como os comentaba, cuando entró en aplicación después de la aprobación en 2022, era la declaración de 2023, bueno, la que servía de referencia, pero ahora en 2026 yo creo que el consejo es, sí que es tratar de estar informado, entender qué es lo que te aplica. Si eres productor de producto y no estás todavía registrado, lo primero es eso, eso desde luego. Pero luego yo ¿Está insisto, abierto el registro a propósito? ¿Sabéis si está abierto el registro aún? Está diría que abierto sí, que ahora siempre, mismo, porque siempre sí, una nueva para empresa se registrar. puede dar de alta. Mañana se crea una Sí. empresa envasadora, con lo cual el registro está siempre abierto. Vale, vale. Lo que abren son las campañas de la declaración, o sea, para que puedas tocar los datos de la declaración o no, pero inscribirte no. Ibas a decir, Laura, perdona, que no te quiero interrumpir. No, perdóname, que el registro siempre está abierto porque una empresa nueva que se cree tiene que tener posibilidad. Lo único es que el cambio de scrap, que está permitido hasta el 30 de septiembre, lo abren en el último semestre, pero lo que es el propio registro está abierto siempre. Vale, ok. Entonces, aquí es entender bien cuál es el alcance de las aplicaciones que tienes y, sobre todo, yo aquí sí que quiero poner en valor el servicio de asesoría de los sistemas colectivos. Es decir, salvo que tengas una empresa muy grande con mucha gente y te puedas dedicar a desarrollar todo esto que estamos contando hoy, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada hacen un acompañamiento que hace muy fácil este cumplimiento. De ahí yo sí que quiero animarles a que por lo menos hagan esa prospección y entiendan qué les están ofreciendo, porque creo que es una gran labor para alcanzar el cumplimiento de toda esta legislación. Ujú. Una pregunta que te iba a hacer también en vista de que la gente lo tiene súper claro o lo tiene que digerir antes de plantearse si quiere preguntas. Respecto a los planes de prevención, en su evolución temporal, ¿qué expectativa tiene la administración? Porque hay veces que las empresas no cambian tanto de cara a ¿sabes? A los residuos que generan o incluso a las medidas que pueden introducir. Entonces, no sé si la administración está esperando que siempre en esos planes de minimización o esos planes de prevención haya novedades, sean algo, se introduzca algo diferente de lo que se haya podido declarar en ejercicios anteriores.
Bueno, yo aquí te puedo contar eh, lo que esperan, nos lo tendrán que decir, porque ahora mismo también han empezado, o sea, pensad que venimos de 20, 25 años de unos planes que se llamaban planes de prevención y que duraban 3 años y sí que es verdad que se pedía un cumplimiento de las medidas. El cambio de título en el que incorporan ya el ecodiseño directamente en el nombre del plan, creo que es toda una declaración de intenciones. Es decir, creo que desde la Administración sí que hay un ánimo, no solo a que se cuente qué se está haciendo, sino también que haya esa ambición para apostar por ese ecodiseño, porque a ellos, entre otras partes, se le están pidiendo desde Europa. Entonces, esa presión que tienen los Estados miembros de ese envase sostenible, de esa parte de ecodiseño, la trasladan a sus programas, como contaba Eva, pero para que se haga realidad, realmente necesitan que sean los productores y las empresas las que estén desarrollando esos cambios. En la otra mano, decirte que las empresas, lo he dicho antes, por temas de eficiencia, por temas de mejora continua, trabajan en estas cosas de toda la vida y tienen realmente muchas acciones ya implantadas. Entonces, es también bueno hacer con ellos este ejercicio de cuéntame qué estás haciendo, porque no es que tengas a lo mejor que hacer cosas nuevas, sino que ya estás haciendo muchas cosas que son medidas de prevención, aunque no se llamen así. Y luego aquí también poner la realidad sobre la mesa en cuanto a las empresas no pueden estar todos los años mejorando los envases. Son programas, son proyectos que habrá un año, oye, este año vamos a modificar este portfolio o este producto y pasarán 5 años y habrán hecho solo ese cambio, porque son unas inversiones muy importantes económicas muchas veces. Con lo cual, ahí yo creo que también se entiende y por eso el margen del plan de 5 años a mí me parece más adecuado, porque son ciclos más realistas en cuanto a la incorporación de cambios y de mejoras en las empresas. No sé qué opinarán los demás, pero esta es mi experiencia. Eva, quizás tu aportación aquí. A ver, yo un poco en línea con lo que decía Teresa, es decir, la administración no sabemos muy bien lo que espera, pero como yo ya he comentado, sí que es verdad que la prevención en la generación es el caballo de batalla y además hay objetivos muy ambiciosos de los que España, bueno, la Comunidad Valenciana tiene que dar cuenta y España también, y entonces entiendo que a partir de ahora, pues bueno, esos objetivos sí que se mirarán con un poquito más de detalle. Y también es lo que decía ella, es decir, las empresas normalmente muchas veces están haciendo acciones que ya son minimización o prevención en la generación de residuos. Muchas veces no se dan cuenta porque lo hacen por motivos económicos o por motivos de tecnología o por motivos de incluso de requerimientos de sus propios clientes. Lo que pasa es que a lo mejor no lo tienen en vista de, bueno, es que esto realmente sí me está generando una ventaja competitiva o estoy cumpliendo un requisito de mi cliente, estoy incorporando una nueva tecnología que me agiliza mi proceso y que a nivel económico y a nivel de tiempos me mejora mi proceso, pero no, a lo mejor no son conscientes o ven o no ven esa parte que influye también en la disminución, en la generación de sus residuos o en la mejora, por decirlo de alguna manera, de los residuos que genera. Entonces, hay que hacer un ejercicio de, bueno, realmente de detalle para ver todo lo que ya estoy haciendo, si realmente me está incidiendo en esos planes en ese plan de minimización. Y evidentemente no pueden estar mejorando siempre, porque al final llega un punto en el que esa mejora, pues bueno, es difícil Marginalmente no es de representativa, rentabilizar. entiendo. Entonces, pero bueno, en principio son planes a 4 años. Quiero decir que también se pueden hacer medidas un poquito más alargadas en el tiempo y lo que vaya a esperar la administración hasta ahora realmente no ha sido digamos, muy exigente en este sentido. Igual a partir de ahora que sí que le van a exigir a ella unos resultados, sí que empieza a mirarlos con más detalle. Ujú. En la misma línea, un poco me quedo con este mensaje también que trasladaba Laura, que reivindica hasta ahora Eva. Bueno, poner esto en marcha les ha costado bastante tiempo, llevamos año y medio, casi dos, entre el lanzamiento primero de la bomba y luego cómo la hemos ido aterrizando. Y hasta ahora no nos hemos encontrado con una exigencia punitiva, digámoslo así, pero sí con una exigencia, con plazos, con fechas, con inquietud de ir cerrando capítulos. Y creemos que ahora efectivamente, a partir de mitad de año, es posible que ya esa acción más coercitiva, ¿no? de la administración la empecemos a ver trasladada más al campo. Pues bueno, no muchas más preguntas, he sido yo un poco hoy
la que os ponía un poco en tesitura de resolver dudas. Creo que las presentaciones han sido muy completas. Es cierto que en este tipo de cuestiones normalmente lo que necesitamos es más información para ponernos en marcha. Difícil que nos surjan cuestiones antes de ponernos en la faena y nos van surgiendo a medida que, por tanto, el contacto que cada una de vosotras habéis proporcionado al final, aquellas que no, si queréis facilitarnos vuestro contacto, estaría estupendo y lo incluiremos, por supuesto, en el correo de agradecimiento a todos los que han asistido y se inscribieron para que cualquier duda, cuestión que quieran consultaros, pues por supuesto se puedan dirigir de manera individual también a vosotras, ¿vale? Y sin más, muchísimas gracias, Laura, Eva, Pilar, Teresa. Un verdadero placer A teneros vosotros, hoy aquí. a vosotros. Muchas gracias a todos. Y a todos, bueno, pues muchas gracias por haber asistido a este webinar financiado por la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y que os invitamos ya a participar en el próximo, que será el día 24 de febrero, donde trataremos temas del ámbito laboral, absentismo, prevención de riesgos laborales, registro de jornada y tablas salariales de nuestro convenio para 2026. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a vosotros. Buen Gracias, día. buenas tardes. Adiós, Hasta luego, gracias. chao. Chao.